Capítulo 40. Desde que compré esas bebidas llenas de polvo. Jaume había comenzado su racha en un rincón tranquilo de Atlas y finalmente estaba allí, tropezando por las calles de Mantle, con la vista borrosa y la mente nublada por la neblina del alcohol. Agarraba una botella medio vacía de whisky infusionado con polvo de hielo en la mano, el líquido chapoteaba con cada paso inestable. El mundo a su alrededor parecía tambalearse, los bordes de la realidad se deshilachaban como las hojas que crujen con la brisa helada. A través de su estupor ebrio, Jaume podía distinguir el horizonte, una gran cascada de hojas multicolores que caían como lluvia. Las hojas eran vívidas, un marcado contraste con las calles de Mantle. Él también podía oírlas, un coro susurrante que parecía casi vivo. Sin embargo, debajo del susurro de las hojas, había algo más, algo mucho más siniestro. Los gritos. Atravesaron la niebla de su mente, agudos y desgarradores. Los ciudadanos de Mantle corrían, con el rostro desencajado por el terror, mientras huían de los Grimm. Jaume percibía el olor acre del miedo y la sangre en el aire, una combinación nauseabunda que le revolvía el estómago. Se acabó todo, murmuró una voz cercana. Jaume se giró y entrecerró los ojos para ver a través de la neblina de hojas multicolores. Pudo distinguir unas figuras oscuras, con los rostros demacrados por la desesperación, que murmuraban entre sí. Entonces, con el rabillo del ojo, los vio a ellos, a los niños. Un grupo de niños, los que vio en ese momento acorralados por matones, apiñados unos contra otros, con los ojos muy abiertos por el miedo. Suplicaban, con sus pequeñas voces se alzaban en una oración desesperada a los hermanos para que los protegieran. Pero sus gritos no recibieron respuesta. Jaume observó horrorizado cómo un Beowulf emergía de las sombras, con los ojos brillando de hambre malévola. La criatura se abalanzó sobre los niños y el mundo pareció ralentizarse. Vio cada detalle agonizante de cómo las mandíbulas del Beowulf se cerraban alrededor de una niña, cuyo grito se interrumpió cuando le mordió la cabeza. La sangre brotó y tiñó el suelo de un rojo repugnante. No. No, no, no. Murmuró Jaume, tambaleándose hacia adelante, pero sus piernas parecían de plomo. Observó impotente cómo los Grimm destrozaban a los niños, sus pequeños cuerpos destrozados y sin vida. Uno de los niños, un niño de pelo rizado, fue partido en dos, su torso fue desechado como un juguete roto. Las escenas de violencia seguían desarrollándose a su alrededor, cada una más brutal que la anterior. Jaume podía ver a los Grimm, criaturas sin alma y sedientas de sangre, asolando la ciudad. Se movían de un bloque a otro, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Reconoció a muchos de los ciudadanos de Mantle, sus rostros le resultaban familiares por su trabajo y sus interacciones. Gritó sus nombres, con la voz quebrada por la desesperación, pero era demasiado tarde. Se los llevaron a rastras, y sus gritos resonaron en sus oídos. ¿Dónde estábamos mientras esto sucedía? La voz de Jaume sonaba ronca y le ardía la garganta. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, hasta que una voz oxidada rompió el silencio. Estábamos persiguiendo a Oscar. La siguiente encarnación de Ozpin si hubiera muerto en Beacon hace 4 años. Oscar es más amable que Ozpin, tal vez sea porque se vio afectado por su yo más joven, recordándole ideales y bondad, lejos del anciano que es Ozpin. Un hombre que ni siquiera puede responder honestamente si realmente pensó que sus hijos podrían ganar una guerra, aunque tal vez sabía la respuesta. ¿Cómo podrían ganar contra una bruja que había derribado naciones? Que había arruinado reinos e imperios, que si quisiera podría convocar a los Grimm a su lado y abrumar a los reinos. La mente de Jaume dio vueltas. Lo vio, la misión de rescatar a Oscar, la batalla dentro de la monstruosa criatura. Habían estado tan concentrados, tan determinados. Y todo el tiempo, Mantle había ardido. Cayó de rodillas, la botella de whisky se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. El olor a alcohol se mezcló con el hedor de la sangre, y Jaume vomitó, su cuerpo se agitó entre sollozos. El peso del fracaso del Afteran lo oprimía, aplastando su espíritu. Aún podía oír las súplicas de los niños, sus voces lo atormentaban: hermanos, por favor, sálvanos. Pero no había habido salvación, ninguna intervención divina. Solo muerte y destrucción. La visión de Jaume se volvió borrosa y las lágrimas corrieron por su rostro. Vio al Beowulf, con las mandíbulas chorreando sangre, de pie sobre el cuerpo sin vida de la niña. La criatura volvió la mirada hacia él y, por un momento, Jaume sintió como si estuviera mirando fijamente al abismo. «Tú hiciste esto», susurró la voz en su mente. «Tú permitiste que esto sucediera». «No», gritó Jaume, agarrándose la cabeza. El mundo giraba a su alrededor, un caleidoscopio de hojas y sangre. No lo sabía. No estaba allí. Excusas, pero la voz era implacable. Fallasteis. Todos fallaron. Y ahora se han ido. La culpa era abrumadora, una niebla sofocante que amenazaba con consumirlo. Jaume se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, con el cuerpo destrozado por los sollozos. Siempre había querido ser un héroe, proteger a los inocentes. Pero ahora, todo lo que podía ver eran los rostros de aquellos a quienes les había fallado en otra vida. A través de la neblina, vio otra escena, una familia acurrucada en un inútil intento de protegerse unos a otros. Los padres protegían a sus hijos, con los ojos llenos de miedo y determinación. Jaume también los reconoció,
una familia a la que había ayudado una vez durante una patrulla. Les había prometido que estarían a salvo. Los Grimm se abalanzaron sobre ellos y Jaune gritó con voz ronca por la angustia. Intentó moverse, luchar, pero su cuerpo se negó a obedecer. Estaba atrapado, era un espectador de su propia pesadilla, como si las raíces del árbol se estuvieran estrechando y no le permitieran avanzar. Jaune vio al padre caer primero, su cuerpo destrozado por una manada de beowulfes. El grito de la madre se interrumpió cuando la arrastraron, extendiendo las manos hacia sus hijos. El niño y la niña, con los ojos abiertos por el terror, fueron los últimos en irse. Jaune vio cómo un Grimm agarraba al niño, lo levantaba en el aire antes de arrojarlo al pavimento. El grito de la niña resonó en sus oídos mientras la arrastraban hacia la oscuridad. No. Por favor, no. Susurró Jaune con la voz quebrada. Podía sentir el peso de sus muertes, una carga aplastante que llevaría por siempre. A lo lejos, la cascada de hojas seguía cayendo y sus colores se mezclaban formando un torbellino. Jaune podía oír el susurro, un recordatorio constante de las vidas que se habían perdido. Las calles de Mantle se llenaron de los gritos de los moribundos, una sinfonía de dolor que parecía extenderse interminablemente. A medida que avanzaba la noche, las fuerzas de Jaune se agotaron y se desplomó sobre el suelo frío y duro. Su cuerpo estaba entumecido, su mente era un caos de dolor y culpa. El mundo que lo rodeaba era una pesadilla, un reflejo retorcido de sus peores miedos. Jaune susurró una oración silenciosa a los hermanos, rogándoles que lo ayudaran. Pero en el fondo, sabía que no habría ayuda, que no habría paz. Los hermanos siempre estaban en silencio, distantes, a pesar de toda su arrogancia, habían dejado que Remnant sufriera. No merecían remanente. No hay Dios más que el avatar en el árbol. Porque ella entiende la creación y la destrucción, el amar y nutrir, observa sus creaciones con cariño como hermosas flores. ¿Cómo pueden los dioses juveniles compararse alguna vez con la sabia y amable madre? Compararlos es un gran pecado. Incluso atreverse a hacerlo es un pecado aún más grande. ¿Qué clase de dioses abandonan su jardín después de que una hormiga los pica? ¿Qué clase de dioses patean la tierra y pisotean sus flores todo por culpa de una mujer que había amado tanto? Atreves a enseñarle lecciones sobre el amor cuando son cretinos sin amor. No son más que niños, escondiéndose tras la máscara de la sabiduría cuando en verdad estaban simplemente enojados porque una mujer los engañó y casi lo lograron. No hay una gran lección, solo dos egos divinos heridos por su incapacidad de entender lo que algunos hacen en nombre de amor. Un amor que a través de su maldición eterna, los corrompió hacia el odio. Se escuchó una voz fanática. Jaune no había escuchado la voz durante mucho tiempo, pero la escuchó en su cabeza. Una vez más dudó, aborreció y se sintió disgustado con los hermanos. Y mientras se sumía en una pesadilla ambulante, los gritos de Mantle seguían resonando en su mente. La ciudad misma le gritaba. Y luego hubo oscuridad. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe, su cuerpo estaba rígido y dolorido. Estaba tendido en el suelo frío, con la botella de whisky rota cerca. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño, una pesadilla retorcida provocada por el exceso de alcohol. Pero cuando se sentó y miró a su alrededor, los horrores de Mantle continuaron desarrollándose ante él. Los gritos, la sangre, los implacables Grimm, todo seguía allí. Tras ponerse de pie, Jaune avanzó a trompicones por las calles, con los sentidos asaltados por el olor a humo y muerte que no existía. El susurro de las hojas resonó en sus oídos. Avanzó, atraído por una fuerza invisible, hasta que se encontró de pie frente a un edificio familiar. Era el lugar de trabajo en el que había pasado los últimos 4 años desde que se convirtió en mediador. Verlo le produjo una fugaz sensación de consuelo, pero ese consuelo duró poco. Al acercarse, vio a Ciane, una de sus colegas más cercanas, dirigiendo a los ciudadanos aterrorizados hacia un lugar seguro. Su voz era tranquila y autoritaria, un marcado contraste con el caos que la rodeaba. Vamos, vamos, rápido. Les instó, haciéndole señas para que se dirigieran hacia un pasaje cercano. El señor Grene, su jefe, estaba de pie junto a ella, sosteniendo un cóctel improvisado de polvo de fuego. Con una determinación feroz, lo arrojó hacia los Grimm que avanzaban, creando una distracción breve pero efectiva. Ciane aprovechó la oportunidad para atacar a las criaturas, sus armas destellando en la penumbra. El corazón de Jaune latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Vio que Ciane se daba vuelta y sus ojos se encontraron con los de él por un breve instante. Hubo un destello de reconocimiento, luego horror, cuando el Sr. Grene fue atrapado por un sable. Las garras del Grimm atravesaron su cuerpo con una facilidad enfermiza, su sangre salpicó el suelo. No. Gritó Ciane, con la voz ronca por el dolor. Intentó correr hacia el pasaje, pero los Grimm eran demasiado rápidos. Sacó su arma y disparó ráfagas de polvo a la cabeza de la criatura, pero no fue suficiente. Otro Grimm se abalanzó sobre ella, sus garras perforaron su cuerpo y la inmovilizaron contra la pared. Con lo que le quedaba de fuerza, gritó a los ciudadanos que se fueran. Corran. Vayan al refugio. Su voz resonó por el pasillo, llena de desesperación y determinación. Jaune observó horrorizado cómo sus colegas, sus amigos, luchaban valientemente para proteger a los civiles. Los oficinistas, habitualmente sepultados en el papeleo y la rutina,
ahora estaban bloqueando el paso al refugio con lo que podían encontrar. Sus rostros estaban pálidos de miedo, pero su determinación era inquebrantable. A medida que se adentraba más en la pesadilla, el susurro de las hojas se hacía más fuerte. La mirada de Jaume se desvió hacia rostros familiares que yacían boca abajo en charcos de su propia sangre. La señora Aurora Evergreen, una mujer amable que siempre le traía café y pasteles deliciosos por las mañanas. El profesor Sidarwood, que una vez le había dado un sabio consejo sobre los libros que yacían en el suelo. Sus cuerpos sin vida estaban quietos e inmóviles. Entonces vio al señor y la señora Griswold. La pareja de ancianos se había apiñado desesperadamente mientras los Grimm atravesaban la barricada. El señor Griswold, en un acto desesperado de valentía, atacó a las criaturas, pero fue aplastado como una mosca. Los ojos de la señora Griswold estaban apagados por la resignación mientras la pata de hueso blanco de un Grimm la aplastaba bajo su peso. Las rodillas de Jaume se doblaron y cayó al suelo, agarrándose el pelo con las manos. Las escenas de muerte y destrucción se sucedían en un bucle sin fin, cada una más horrible que la anterior. Podía oír a los ciudadanos rezando por los hermanos, sus voces se elevaban en un coro desesperado. Llamaban a los cazadores, a alguien que los salvara, pero nadie vino. Nadie lo hizo, murmuró Jaume con voz hueca. ¿Dónde estábamos? La voz oxidada respondió, su tono lleno de un frío desapego. Me dirijo a la mansión Schnee después de que la ballena explotara. Las palabras provocaron un escalofrío en la columna vertebral de Jaume. Recordó la misión, la urgencia de salvar a Oscar y el informe con Salem. Pero mientras ellos se habían concentrado en su objetivo, la gente de Mantle había quedado abandonada a su suerte. La comprensión lo golpeó como un puñetazo físico y se dobló en dos, sin aliento. Se encontró de pie frente a su casa, el lugar al que había llamado ahora. Pero no era el refugio seguro que recordaba. El jardín estaba hecho un desastre, las flores pisoteadas y los arbustos destrozados. Vio a una pareja tendida en un rincón, con sus cuerpos retorcidos y rotos. El susurro de las hojas se hizo más fuerte, un susurro incesante que llenó su mente. Podía escuchar a los ciudadanos rezando de nuevo, sus voces llenas de desesperación y miedo. Suplicaban a los hermanos que los salvaran, que vinieran los cazadores. Pero sus oraciones no recibieron respuesta. Jaume cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. El peso de su fracaso era aplastante, una pesada carga que amenazaba con quebrarlo. Siempre había querido ser un héroe, proteger a los inocentes. Pero al final, había fracasado. Las personas a las que habían jurado proteger estaban muertas, su sangre manchaba sus manos. ¿Y por qué? ¿Por qué mintieron? Acorralaron a un hombre que ya era frágil al borde de la locura. Un hombre que sentía el mundo sobre sus hombros y fue aplastado por él. El mundo que lo rodeaba parecía desvanecerse, los límites de la realidad se difuminaban en un remolino de colores y sonidos. El susurro de las hojas, los gritos de los moribundos, las súplicas de ayuda, todo se mezclaba en una cacofonía de desesperación. La visión de Jaume se oscureció y sintió que se alejaba. La pesadilla era interminable, un círculo tortuoso del que no había escapatoria. Jaume deambuló por las calles, con el susurro de las hojas susurrando en sus oídos, llevando voces del pasado y del presente. Sus sentidos estaban embotados por el alcohol, pero los horrores eran vívidos, más afilados que cualquier espada. Mientras caminaba, sintió que lo observaban. Al darse la vuelta, vio a los ciudadanos de Mantle observándolo, sus expresiones eran una mezcla de esperanza y desesperación. Fue otro. Entre ellos había niños, con sus rostros brillantes de inocente valentía. Se susurraban entre ellos, el gran hermano Jaume está aquí. Todo estará bien. Él siempre nos cuida, así que todo estará bien. Su confianza era como un cuchillo que se retorcía en su corazón. En la neblina de su visión, Jaume siguió el sonido de las hojas susurrantes, sus pasos resonando en las calles silenciosas. Los niños lo miraron con los ojos muy abiertos, llenos de confianza y alegría. Creían en él, creían que los llevaría a un lugar seguro. La escena cambió y Jaume se encontró observando a través de un portal. Apareció con su licencia de cazador en alto. Los niños vitorearon y sus ojos brillaron de admiración. Lo vieron como un caballero de brillante armadura, su protector. Eran los mismos niños a los que Jaume siempre había ayudado, sus rostros familiares y queridos. Valientemente lideraron el camino, confiando en que el cazador que los guiaba a través de la calle los mantendría a salvo. Pero entonces una explosión sacudió el puente. La explosión atravesó el aire y Jaume observó con horror cómo los ciudadanos se veían envueltos en un chorro de sangre y extremidades, y sus cuerpos caían al vacío. La valentía de los niños flaqueó, sus ojos estaban abiertos de miedo. Uno de ellos, un niño pequeño con un abrigo rojo, encontró el coraje y animó a los demás a darse prisa. A Jaume le dolía el corazón al ver que los niños encontraban esperanza en sus palabras. Se vio a sí mismo diciéndole a Nora que los civiles eran su prioridad, y los niños repitieron sus palabras, el gran hermano Jaume lo dijo. Estaban tan cerca del portal vacuo cuando otra explosión sacudió el suelo. Jaume observó impotente cómo uno de los niños era arrojado al aire, su cuerpo sin vida mientras caía. La escena cambió de nuevo y Jaume se encontró en las arenas de vacuo. El mismo chico con el abrigo rojo estaba frente a él, tratando desesperadamente de proteger a sus amigos. El corazón de Jaume latía con fuerza cuando vio a Nora cargando contra los Grimm, con lágrimas corriendo por su rostro.
Winter Schnee, la doncella del invierno, luchó valientemente con gotas cayendo de su rostro mientras se enfrentaba a un ejército ella sola. Jaune gritó, ¿dónde estábamos? Su voz era un susurro entrecortado. Cayendo al más allá, respondió la voz oxidada, con un tono frío y distante. Jaune se desplomó de costado, con el cuerpo temblando. Se arrastró hacia la mesa de hierro forjado en su jardín, el entorno familiar no le ofrecía ningún consuelo. ¿Volverá a suceder esto? Preguntó, con una voz apenas audible. La voz oxidada hizo una pausa antes de responder, no sé. A Jaune se le encogió el corazón. ¿Y entonces qué pasó? Vale cae. Bakuo lucha hasta el final con Remnant a su lado. Tú, en la arena, enfrentándote a Grimm mientras tus enemigos empuñan la reliquia. Ganamos. La voz de Jaune estaba llena de una esperanza desesperada. No lo sé, respondió la voz. No lo sabes. La frustración y la desesperación de Jaune eran palpables. Esta historia termina en miseria para siempre, las páginas están rotas y no hay un capítulo final. Jaune sintió el peso de las palabras, la desesperanza lo aplastaba. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Tal vez la historia se escriba algún día, pero esta, la debes decidir tú, Jaune. Jaune tragó saliva con fuerza, el peso de la culpa y el miedo lo oprimían. Su visión se nubló y sintió que sus fuerzas se desvanecían. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el susurro de las hojas. En la oscuridad, la mente de Jaune era una tormenta de recuerdos y pesadillas, los rostros de aquellos a quienes les había fallado lo atormentaban. Los niños, los ciudadanos de Mantle, sus amigos y camaradas, todos ellos perdidos porque no pudo salvarlos. Estaba mirando al objetivo, sin importarle quiénes iban a ser afectados por él. Estaban tan absortos en el enemigo que le habían fallado a la gente. El peso del fracaso de Afteran era una carga pesada, una que temía no poder levantar nunca. Él no quería esto. Habría sido fantástico si hubiera permanecido ignorante. ¿Quién querría oír voces todo el tiempo? Seguro que han sido de gran ayuda en algún momento. Pero también eran una maldición que pesaba sobre él. Mientras yacía allí, inconsciente y vulnerable, el mundo a su alrededor seguía cambiando. La pesadilla era implacable, un ciclo interminable de desesperación y arrepentimiento. Las hojas susurrantes susurraban secretos que no quería oír, sus voces eran un inquietante recordatorio de las vidas que no podía proteger. Pero en algún lugar de la oscuridad, aún quedaba una pequeña chispa de esperanza. Jaune sabía que el futuro era incierto, que la historia no había terminado. Se aferró a esa esperanza, incluso cuando las pesadillas amenazaban con consumirlo. Y así, con esa frágil esperanza ardiendo en su corazón, la mente inconsciente de Jaune comenzó a soñar con un mañana mejor, un mundo donde pudiera ser el héroe que siempre había querido ser. Entonces, sintió el calor de una fogata, guiándolo en su camino a través de la oscuridad. Busqué en el cielo y esperé encontrar una estrella que enviara una luz. Jaune se despertó en su sofá y, poco a poco, el entorno familiar de su hogar fue cobrando sentido. El reconfortante zumbido de una canción de cuna llegó a sus oídos y se dio cuenta de que tenía una toalla húmeda en la frente. La cabeza le palpitaba con un dolor sordo, pero, instintivamente, utilizó su semblanza. Su aura se encendió y recorrió su cuerpo, librándolo de la resaca y los dolores persistentes. Cuando el dolor disminuyó, Jaune se sentó y se giró hacia un lado. Vio a Penny sentada allí, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio. Su corazón se rompió cuando una visión apareció ante sus ojos. Penny en ese puente, suplicándole que tomara una decisión, que renunciara a su vida para poder transferirle el poder de la doncella de invierno. La agonía de ese momento se repitió, quemándole la mente. La visión se hizo añicos y la realidad se impuso. Penny, que normalmente era amable, agradable y casi paternal, lo miró con una dureza poco habitual en él. Jaune, beber no es bueno para ti, dijo con tono firme. Aunque puedas usar tu semblanza para deshacerte de los efectos, no es saludable. Jaune se acomodó y las lágrimas cayeron libremente por sus pálidas mejillas. La expresión severa de Penny vaciló y entró en pánico, extendiendo la mano hacia él. Jaune, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla muy mala, murmuró con voz temblorosa. La mirada de Penny se suavizó. Es solo un sueño, Jaune. Aunque solo fuera un sueño, tenía miedo. Mucho miedo. El cuerpo de Jaune empezó a temblar, el terror residual de su pesadilla se apoderó de él. Penny se acercó, primero agarrándole las manos y luego abrazándolo. Era duro, su cuerpo de metal era resistente e inflexible, pero para Jaune, ella era lo más cálido del mundo en ese momento. No tengas miedo, todo estará bien, susurró Penny con voz suave y tranquilizadora. Te vi morir en mi sueño. Me molestó mucho, confesó Jaune con la voz entrecortada. Penny le acarició el cabello suavemente. Está bien. Soy, solo una máquina. A mí no. Jamás, respondió Jaune con firmeza. El hecho de que tengas un aura significa que tienes alma, Penny. No hay nadie en Remnant tan amable como tú. Estás exagerando, dijo Penny sonriendo, con los ojos brillantes de gratitud. Pero gracias. Penny, continuó Jaune, sollozando mientras la miraba a los ojos. No te mueras, por favor. No lo haré, prometió.
Prométemelo, insistió Jaune, apretando más fuerte su mano. Lo prometo, repitió Penny con voz decidida. Si hay algo que te preocupa, si no puedes luchar contra ello sola, por favor dímelo. Aunque el cielo se caiga, y aunque la tierra arda, te prometo que estaré allí cuando me necesites. Y te di mi palabra, y una Ark nunca falta a su palabra. Eres mi amiga, Penny. No quiero que te pase nada malo. Yo también soy una especie de cazadora, Jaune. Todo va a estar bien, Jaune, dijo Penny mientras se separaba de él con delicadeza. Lo sé, respondió Jaune, intentando controlar su respiración. ¿Puedo tomar un poco de agua? Penny asintió y le sirvió una taza de agua. Se levantó de la mesa y fue a la cocina. Jaune se quedó mirando la taza que tenía delante, su mente aún daba vueltas con los restos de su pesadilla. Abrió la palma de la mano y vio una hoja multicolor. Parpadeó, tratando de aclarar su visión, pero la hoja era real. Cayó flotando y finalmente tocó el agua de su taza, lo que hizo que el líquido brillara como si fuera un fuego artificial. Una nueva visión lo asaltó a través del susurro de las hojas. Ruby bebía el té, su cuerpo brilló brevemente con los mismos tonos multicolores antes de que el árbol la consumiera. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par con horror e instintivamente golpeó la taza. El líquido se derramó, pero al caer al suelo desapareció, quedando solo la taza. La mente de Jaune se puso a trabajar a toda velocidad. ¿Qué? ¿Por qué funciona el té aquí en Remnant? Oyó a Penny regresar de la cocina, con pasos ligeros pero pausados. Miró la taza con preocupación. Jaune, ¿estás bien? ¿Qué pasó? No. No lo sé, tartamudeó Jaune con voz temblorosa. Se cubrió el rostro y luego guardó silencio. Él no entendió. Luego lo oyó de nuevo aún más fuerte. El martillo golpeando el yunque. Entonces vio. El herrero del gran árbol, golpeando una y otra vez. Luego sostuvo una figura tallada en madera. Una criatura que Jaune pensó que era, amable. Entonces su aura se hizo añicos. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó al suelo con un golpe fuerte.